Jordi Hereu i Boeres, su nombre, exalcalde de la ciudad mediterránea de Barcelona, en España, político del Partido de los Socialistas de Cataluña, acude a la capital del estado de Chihuahua y habla sobre el rescate de las ciudades, de cómo hizo revivir a su querida Barcelona. Jordi, pues, plantea en Barcelona un reordenamiento de la ciudad. Ahorita en la conferencia usted menciona que la mancha urbana está creciendo medianamente y eso incide en la seguridad. Entonces el planteamiento es el condominio vertical, o sea, crecer hacia arriba. Sí, digamos, es tener la medida de densidad adecuada. No estoy hablando de una densidad desmedida, sino hay ciertas densidades en las ciudades, que es la densidad que te permite un buen funcionamiento de ciudad, es el que te permite tener, por ejemplo, en las plantas bajas de los edificios, tener comercio urbano, que yo diría que es el mejor garante de la calidad del espacio público. Por tanto, yo diría, la gestión inteligente de la densidad creo que es el gran reto de las ciudades. Creo que en todo caso, en negativo diría, lo que sí que es descartable es el crecimiento sin límite de manera horizontal. Este no es el modelo de futuro de las ciudades que quieran después defender cohesión social, cohesión territorial y, digamos, los principios del respeto al medio ambiente, digamos. O sea, ciudad extensa y lucha contra el cambio climático son imposibles. Sencillamente porque en la ciudad extensa el consumo de energía, las emisiones de efecto invernadero y muchos otros elementos, digamos, del transporte, todo es mucho más caro y se utiliza muchos más recursos para hacer lo mismo. Gracias. ¿Doris? Sí, alcalde. Durante su gobierno planteó un plan a futuro, pero hablaba mucho de trabajar hoy para construir el futuro. Sí. ¿Cómo se puede, aparte de que en México acaba de entrar la posibilidad de la reelección, cómo se puede plantear, cuáles mecanismos se pueden plantear para asegurar que un plan de futuro sea real? Acá estamos hablando de presidencias de 3 años. Sí. ¿Qué propuesta hay para pensar en un futuro actuando hoy, solo 3 años? ¿No? Bueno, es lo que expresaba de que los electos estamos de paso, ¿no? Vivimos intensamente, apasionadamente, cuando uno tiene la responsabilidad, pero somos finitos, digamos. Puede ser mandatos de 3 años, lo cual, digamos, yo celebro que se permita la reelección, porque creo que un escenario de 6 años permite más la planificación, digamos, de proyectos. Pero en todo caso, yo diría, ¿cómo se hace? Pues entendiendo que el proyecto no es propiedad de un alcalde o alcaldesa, sino que es propiedad de los ciudadanos. Y por tanto, el generar un proyecto estratégico, un plan estratégico de la ciudad, basado en la idea del pacto de ciudad, yo creo que esta es la base. Es decir, en la ciudad de Barcelona hemos cambiado de gobiernos. Lo que no cambia es el plan estratégico de ciudad. Efectivamente, desde la política, uno ejerce matices sobre prioridades, etc. Pero la idea básica de la ciudad no cambia. Es decir, no se reinventan las ciudades cuando uno cambia de alcalde, porque hay valores que son permanentes. El concepto que en nuestra ciudad tenemos del espacio público, de la movilidad, del comercio, de nuestra proyección en el mundo, son valores que son participados por la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no? Después uno escoge cuál es el ejecutor mejor o peor, digamos, pero la idea del proyecto, esto es básico. Y después la idea de la participación. Nosotros no hacemos movilidad sin un pacto ciudadano, no hacemos sostenibilidad si no hay un pacto ciudadano, no hacemos políticas de inclusión si no hay un pacto ciudadano. O sea, por tanto, yo diría, proyecto medio-largo plazo basado en la idea del pacto. Para mí, yo creo que esta es la base. ¿Existe esta... Perdón, ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha observado de Chihuahua? Bueno, yo llevo 24 horas en Chihuahua, y por tanto, digamos, o sea, les digo muy sinceramente,
Lo que vi al llegar en el avión, pensé, bueno, es un caso más de ciudad del norte de México hiperextensiva con muy baja densidad. Por tanto, partes de la ciudad yo creo que condenadas o a una reforma muy intensa o al fracaso. El otro día estuve en otras ciudades con miembros de gobierno federal que se dedican ahora a cómo rescatamos centenares de viviendas abandonadas de proyectos urbanos fracasados. Bueno, por eso yo ponía el ejemplo de, digamos, construcción sin proyecto de ciudad, pura especulación, digamos. Entonces, esto es la primera visión que vi y después llegué al centro, ¿no? Bueno, pues la idea sería lo que vi ayer por la tarde de vida urbana, del martes cultural en la plaza, de equipamientos simbólicos importantes, de ejes comerciales llenos de gente, abuelos, niños, mamás, papás. Esto es lo que yo decía, para mí esto es ciudad. Lo que se trata de las ciudades, en todo caso, es que este ambiente que yo vi en el centro, que se pueda intentar reflejar en toda la ciudad. Es decir, no se trata de tener solo un centro histórico y el resto una ciudad sin alma, sino que hayan muchos espacios con alma, digamos, ¿no? Bueno, yo en este sentido pues empecé viendo algo que no me gustó desde el avión y en cambio les digo que ayer con Óscar paseamos toda la tarde. Estoy encantado de esta ciudad que tiene este espíritu, ¿no? Porque tiene historia, tiene arquitectura, tiene buena y mala arquitectura como todas las ciudades, pero yo diría que tiene espacio público que al ser peatonal invitaba a compartir, a hacer ciudad, ¿no? Bueno, yo por tanto le diría, hombre, pues una imagen de lo que es y lo que puede ser y también el reflejo de cosas que yo creo que en el país ya se ha llegado a la conclusión de que no funciona como modelo, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La ciudad sin nombre, digamos. Yo tengo dos preguntas. Una, y es en torno a esta respuesta que acaba de dar. Es muy interesante lo que usted dice, que bueno, las administraciones son pasajeras, ¿no? Las personas que... Sin quitarle ningún mérito, yo he sido alcalde, ¿eh? Por supuesto. Llegamos, duramos 3 años y nos vamos. Y el caso este es muy común aquí en México, y más que por la especulación, es por la corrupción. Se detonan ciudades, mini ciudades para explotar ciertas tierras, ¿no? Y hacer ahí temas que ya sabemos. Sí. Ok, el error ya está dentro de una administración. ¿Qué haces? Uno, o sea, cierras el funcionamiento, porque efectivamente yo escucho decir al presidente municipal actual, decir, es que es más fácil cerrarlo porque los servicios básicos nos sale más caro llevarlos hacia allá. Pero bueno, no ha habido un ejemplo, no hemos visto un ejemplo materializado. O sea, ¿qué se hace? O sea, ya tenemos 5,000 viviendas, de las cuales estamos funcionando 100. ¿Qué haces? ¿Existen proyectos? ¿Existen...? Bueno, yo en la conferencia expresaba que, digamos, de las ciudades distingo la realidad que uno tiene, que uno hereda, y el proyecto que uno construye, digamos, ¿no? Ambas cosas. Y es muy importante partir de la realidad que uno tiene. O sea, yo cuando digo no me gusta el modelo ciudad extensa, no es que no me guste, es que en todo el mundo ya hay consenso de que esto no funciona. Les he expresado la comparación Atlanta-Barcelona, digamos. O sea, es que se contamina 10 veces más en ciudad extensa que no en ciudad compacta, digamos. Se tarda muchísimo más en los movimientos, la cohesión, la calidad de vida es mucho peor. Esto ya diría que está fuera de discusión. Ahora, a partir de esta realidad, hombre, yo lo que creo es que determinación y paciencia, es decir, la realidad no se transforma en 2 días y uno tiene que ser también posibilista, digamos. Por tanto, hay realidades que existen, ¿no? Bueno, como yo también he explicado, desde Barcelona nosotros recibimos partes de urbanismo que eran un desastre. Bueno, por eso he puesto la imagen de recoser, ¿no? Se recose lo que se puede recoser, ¿no? Se puede hacer, digamos, acupuntura urbana donde se puede hacer. No descarto que haya zonas que al final la ciudad diga, oiga, esto es tan desastre
que ya no lo podemos ni reformar, digamos. Por tanto, no descarto que a veces en este país se tendrán que demoler cosas. O sea, hay cosas que uno dirá al final, oiga, esto no sirve, lo vamos a demoler. Ahora, en muchos otros casos, no, yo creo que será cómo le damos mayor vitalidad, cómo le damos servicios, es decir, en algún sitio igual es abandonemos, en muchos otros quiero pensar que será fortalezcamos, digamos, ¿no? O sea, reforcemos, generemos equipamientos, servicios, para que la gente finalmente haga ciudad, digamos. O sea, lo que estoy seguro es que una ciudad no es casas muy pequeñitas donde la gente solo vive, pero ni se educa, ni trabaja, ni hace cultura, ni compra. No, la ciudad es todo, es vivir, pero comprar, pasear, educarse, convivir, hacer cultura. Esto es ciudad. Bueno, por eso yo pienso, hombre, quien planificó extensas ciudades que parecen campos de concentración casi, o sea, esto no es ciudad, ¿no? Ahora, ¿esto se puede convertir en ciudad? Sí, a veces sí, y quizá a veces dirán, oiga, a veces seguro que habrá de todo. ¿Qué hicimos nosotros? Oiga, nosotros heredamos el fenómeno chabolas, bueno, ¿no? Sí. Chabolismo. Sí, En la Barcelona del 79 teníamos núcleos de autoconstrucción y chabolas. Bueno, ¿nosotros qué hicimos? Demolerlo todo. ¿Por qué? Porque construimos vivienda social alternativa, digamos. No hubo nadie que pasase de chabola a nada, hicimos esto, pero demolimos, o sea, fueron realidades que ahora, ya lo que hacemos ahora es mantener la memoria histórica del chabolismo, con una tesis para mí muy bonita, que es, no nos da vergüenza la gente que vivían, son ciudadanos de primera, lo que sí hemos superado en la chabola, ¿sabes? Pero estamos orgullosos de su gente. Jordi, cuando estabas haciendo campaña, había unas frases muy interesantes. Esta me llama mucho la atención, sobre todo con ese caso, ¿no? Una ciudad que apuesta por la cohesión, la convivencia y la igualdad de oportunidades. Ese es el proyecto que tenías para llegar a la alcaldía. Al llegar a la alcaldía, empiezas un programa de modernización de lo que había que modernizar. A lo que voy es, se dio residencia en ese proyecto con el rescate del espacio público. A ver, nosotros ya habíamos transformado mucho físicamente la ciudad, el espacio público, pero con el nuevo milenio íbamos viendo una cosa, que el reto, al menos en Barcelona, ya no era tanto el espacio público, que íbamos reformando y mejorando, sino lo que pasaba sobre el espacio público. Por tanto, nos empezó a determinar mucho más las dimensiones sociales de la ciudad que no ya el escenario urbano, digamos. O sea, nos interesaba más ya lo que pasaba encima de la plaza que la calidad de la plaza, que ya la teníamos, la del espacio. Nos interesaba más ya el contenido que no el continente. No porque el continente ya no tuviese importancia, sino porque en el fondo ya lo habíamos mejorado. Por tanto, el tema de la cohesión social pasó a ser fundamental, porque tengo que decir que ya en momentos de crecimiento económico muy importante, íbamos viendo que la sociedad se rasgaba, es decir, perdíamos cohesión social, no por culpa de la ciudad, sino por un modelo socioeconómico general. Lo que pasa es que la ciudad es escenario de la fractura social. Por tanto, mi énfasis fue, en momentos de crecimiento aún, el poner políticas sociales para evitar la fractura. ¿Qué nos pasó después? Que hicimos el giro social, pero vino la crisis económica. Por tanto, yo digo, oigan, en Barcelona vino una grave crisis económica como en toda España, pero no, a nosotros la crisis nos encontró en un momento que habíamos hecho grandes apuestas sociales. Por tanto, yo diría que estábamos mejor armados para afrontar el choque de la crisis.
Por tanto, recibimos el impacto de la crisis, pero en Barcelona lo recibimos mejor que en otras ciudades, porque habíamos hecho apuestas fuertes en política social. Mencionaste, Jordi, de que esto se requiere un proyecto, de que una ciudad es un sistema. Sí. Mencionaste que en un sistema está compuesto con variables. Sí. Pueden ser variables de todo tipo, De todo. sociales, etcétera. ¿Verdad? Me llamó mucho la atención que hables tú de ese enfoque del sistema. Es fundamental. Sí. Aquí la pregunta. Para darle seguimiento a ese proyecto con enfoque del sistema, les tocó elaborar indicadores para medir el impacto. Sí. Diseñar algún modelo, ¿verdad?, para el análisis de esos aspectos. Sí, cuando decía que toda política sectorial siempre tenemos nosotros una vertiente de participación social. O sea, tenemos foros donde la ciudadanía organizada nos acompaña en las políticas del sistema público. Este sistema de ciudadanos, entre otras cosas, tenemos indicadores para que ellos sigan, monitoreen el cómo las políticas públicas evolucionan. Pongo un ejemplo, movilidad. Tenemos una cosa que se llama el Pacto por la Movilidad, que es la gente que representa los diferentes modos de movilidad de una ciudad. El taxi, el autobús, el metro, el sector educativo, la bicicleta, el peatón, el transporte público, el coche. Todos estos en una mesa, que se llama el Pacto por la Movilidad. Cada 6 meses el gobierno hace un informe de cómo va la movilidad, en función de los objetivos del pacto, que no son objetivos solo del gobierno, sino del Pacto por la Movilidad, objetivo de ciudad. Y allí les damos cuenta, les rendimos cuenta de cómo evolucionan las cosas. Por ejemplo, bicicleta, construcción de carriles de ciclovías. ¿Cuántos hemos hecho? ¿Cuántos no? Coche, ¿cómo va la velocidad comercial del coche? ¿Cómo la fluidez? O la accidentalidad. ¿Cuántos muertos, heridos graves, heridos leves? Esto rendimos cuentas. Y nos sirve también de acicate para que en la gestión municipal, la estructura municipal esté con tensión positiva, digamos. Porque como hay compromisos, hay indicadores, sabemos que rendimos cuentas. Y la sociedad lo que hace es evalúa, oye, esto ha ido bien, esto no ha ido tan bien. Bueno, yo creo que esto ayuda. La verdad es que yo pensaba, es mejor estar acompañado que no solo, digamos. Porque esto va bien para controlar la gestión. También va bien, muy bien por un tema. Cuando entonces planificamos el horizonte de la movilidad de 10 años, no lo hacemos solo desde los gabinetes técnicos, lo hacemos y lo aprobamos con la sociedad también. Esto es un plan estratégico a nivel de movilidad, por ejemplo. Me tocó estar en Barcelona precisamente en el 83. Vale. Y ahorita recuerdo lo que dice Cedian. Yo creo que fue en el momento que derribaron barrios completos. Sí, porque en el 83 aún teníamos núcleos que eran los núcleos de autoconstrucción de la década de los 60 y 70. Pero al cabo de 2 o 3 años ya terminaron, porque en 5 o 6 años esto lo cambiamos. Sí. Nosotros te damos las gracias a Bueno, muchas por tener gracias. un día muy intenso. Oye, un placer, No, al contrario. Te agradecemos mucho, No, hombre. son jóvenes universitarios, maestros universitarios. Muy bien. Y pues yo creo que una de las variables que contemplaste en tu sistema fue educación. Bueno, Y fundamental, claro. Fundamental. siempre porque la materia prima de las ciudades es las personas. Es la No, no. columna vertebral. Y las personas, efectivamente. Entonces, los jóvenes y maestros universitarios, ¿no? Y Bueno, sí veo que Chihuahua además tiene futuro. mucho futuro aquí en los jóvenes. Gracias, Jordi. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.